Primer libro de Samuel, capítulo 22, dice: de Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no podía seguir viviendo así, de modo que David llegó a ser su líder. De allí David se fue a la ciudad de Moab, llamada Mizpah, y le pidió al rey de Moab: por favor, te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país hasta que se sepa lo que Dios ha de hacer conmigo. Fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en el escondite. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Eret. Mientras tanto, Saúl estaba en el cerro de Gibeá, sentado bajo la sombra de un árbol, rodeado de sus ayudantes. En la mano tenía una lanza. En cuanto Saúl supo dónde estaba David y sus hombres, le dijo a sus oficiales: ustedes, los de la tribu de Benjamín, oigan bien lo que voy a decirles. ¿Por qué me están traicionando? Díganme si David les ha prometido darle campos, viñedos o hacerlos jefes de su ejército. Si no lo ha hecho, ¿por qué nadie me advirtió que mi hijo se puso de parte de David y lo ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí? En ese momento, Doeg edomita, que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi a David en Nob cuando fue a ver a Ahimelech, el hijo de Ahitub. Allí Ahimelech le dio un mensaje de parte de Dios, le dio de comer y también le entregó la espada de Goliat, el filisteo. Entonces el rey mandó traer al sacerdote Ahimelech y a todos los familiares que también eran sacerdotes en Nob. Y Saúl le dijo a Ahimelech: escúchame bien, hable usted, su majestad. Contestó Ahimelech: ¿por qué me has traicionado como lo hizo David? Preguntó Saúl. ¿Por qué le diste a David Saúl y una espada? ¿Por qué le diste a David comida y una espada? Y además le pediste a Dios que lo ayudara. David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Ahimelech le respondió: pero si David es el más fuerte, es el más fiel de sus servidores, está casado con su hija, es jefe de los guardas y el hombre más apreciado en el palacio. Esta no es la primera vez que consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que usted tiene con él. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo: eso no me importa, tú y tu familia van a morir. Enseguida el rey le ordenó a sus guardias: maten a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí. En vez de darme aviso, le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey ordenó a Doeg: mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además, fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató hombres, mujeres, niños, recién nacidos y todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue donde estaba David. Allí le contó cómo Saúl había mandado matar a los sacerdotes de Dios. Entonces David dijo: ya sabía yo que Doeg el edomita le contaría a Saúl lo que vio en ese día en el templo. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda su familia, y ahora Saúl va a querer matarte también a ti. Pero no tengas miedo, que conmigo estarás seguro. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarte en esta mañana de las 3 unciones. Quiero hablarte de las 3 unciones o los 3 ungimientos. David recibió una unción primero
pero después recibió 2 unciones más. Él fue ungido 3 veces con una redoma de aceite antes de ser el rey que fue y antes de desarrollarse como un rey significativo que logró hacer un montón de cosas. Luego de las 3 unciones comenzó su derrotero de conquista, comenzó su camino de logros y de bendiciones. Hermanos queridos, después de las 3 unciones quedó establecido David como un hombre poderoso, un hombre de renombre, con toda la capacidad para hacer todas las cosas que hizo y que muchos ya sabemos todo lo que logró el rey David, el más importante de la historia de Israel. Pero hermanos queridos, no fue un camino fácil, fue un camino difícil, fue un camino de lucha, fue un camino de quebrantos, fue un camino de dolor, fue un camino extraño, podríamos decir, que ahora vamos a analizar. Antes de tener la triple unción que le llevó a ser el hombre más grande de Dios. ¿Cuánto quieren la triple unción? Aleluya. 3 unciones antes de ser el rey poderoso que llegó a ser. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces fuiste ungido? ¿Cuántas unciones, cuántas redomas de aceite te derramó el Espíritu Santo sobre ti? ¿Cuántas veces el poder de Dios vino con esa unción especial sobre tu vida que marcó tu vida? No estoy hablando de alguna experiencia aislada, sino realmente de un derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre tu vida, porque después de 3 unciones no será la misma persona. Alguien diga amén. David no fue el mismo después de la triple unción que él recibió. La triple unción comenzó a cambiar su historia. Yo quiero preguntarte si crees que ya comenzaste un conjunto, una serie de conquistas consecutivas. Yo te pregunto si estás en conquista y en derrota o estás de victoria en victoria en esta mañana. Bueno, posiblemente necesitemos la triple unción. Seguramente la necesitamos. Necesitamos la triple unción. Hermanos queridos, ¿cómo te sentís en relación a Dios y tu propósito de parte de Dios? ¿Sentís que podés avanzar? ¿Sentís que estás frenado? ¿Sentís que algo Dios quiere hacer? ¿Sentís que algo va a suceder que se puede cumplir o podés estar cumpliendo el propósito de Dios? ¿O ves que todavía hay un freno, como un freno de mano? Yo quiero hablarte en esta mañana de algo tremendo que el Señor me mostró y que quiero que sea claro para tu vida, que es la triple unción. La primera unción que recibió David, escuchen bien, fue la unción que le dio Samuel. Samuel fue a ungir al rey David a la casa de su padre, de Isaí o de Jesé. Fue a la casa de su padre a ungir al rey David. La primera unción que recibió David fue la de Samuel, el profeta, sacerdote y juez. Dios lo mandó a Samuel a ungir y lo había visto. Escuche, Dios ya lo había visto. Esto es muy importante. En la casa de su padre, cuando nadie lo había visto a David. Es más, Saúl era rey todavía y lo fue unos años más. Unos cuantos años más fue rey. Pero el Espíritu de Dios separó a través de la unción de Samuel a David, porque Dios vio en David un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Vio a alguien que iba a cambiar la historia de Israel. Dios marcó la vida de David para algo grande. Dios determinó que este David iba a ser ungido para grandes cosas. Pero atención, no era rey todavía, pero era un rey en potencia. Ya tenía la primera unción, ya tenía la unción espiritual, porque dice que cuando fue ungido, desde ese día el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Y nunca se apartó el Espíritu Santo de su vida a partir de ese momento. Aún en el momento más duro, cuando él pecó y se equivocó, clamó al Señor en el Salmo 51 y dijo: todas las cosas que he hecho mal, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Alguien diga amén. La unción de Dios
La unción del Espíritu a través de Samuel estuvo en David a esos 15 años aproximadamente de vida que él tenía cuando recibió la unción. Pero él pasó en esa unción de la juventud, de la inmadurez, en un tiempo de crecimiento, en un tiempo de preparación. Pero yo quiero decirte qué pasó con esa primera unción. Hermanos queridos, hemos recibido muchas veces, decimos, Dios me ungió. Un día el Espíritu Santo me tocó. Un día el Espíritu Santo me bautizó con su fuego. Un día fue transformado. Yo lamento si nadie ha tenido ni siquiera esa primera unción, pero hoy recíbela en el nombre de Jesús. Pero esa primera unción era el fuego de Dios que se derramó sobre su vida. Y quiero decirle cuáles eran las características, qué es lo que caracterizó esta primera unción. Número uno, lo que caracterizó esta primera unción fue la intrascendencia. Fue algo intrascendente. Nada sucedió en los primeros, posiblemente 15 años. O en los primeros, salvo el encuentro con Saúl, con Goliat. Pero así todo, ese primer tiempo fue un tiempo de intrascendencia. Cuando Dios llega a la casa de Isaí, hay una fiesta, hay una alegría, hay una expectativa. Jessé está con 7 de los hermanos de David, no con David. David lo dejó en el campo. Así que había una fiesta, iban a comer. Dijo: hoy es un día de unción, hoy es un día de derramamiento, hoy Dios va a ungir a alguien especial. Así que todo era expectación, todo expectativa y era esperanza de lo que iba a suceder. Pero hermanos queridos, cuando comenzó la fiesta, comenzó la desesperanza, comenzó el fracaso, podemos decir, comenzó la tristeza, porque cuando viene el primero no es, el segundo no es, el tercero no es, Dios no ungía, Dios no separaba a nadie, Dios no valoraba a nadie como ungido. Así que pasaron los 7 y parece que se terminaba la fiesta en una tristeza. Y lo peor que pasó fue que los hermanos de David odiaban, rechazaban y tenían en poco a David. Entonces Dios dice: pero no hay otro más. Sí, hay uno, David, pero bueno, eso no. Acá venimos a ungir a los grandes, acá venimos a hacer cosas con los importantes. Pero hermano querido, quiero decirte que Dios no hace nada con los importantes. Dios hace cosas con los humildes. Dios hace con los que están trabajando allí en el campo, allí solitarios, donde nadie les tiene en cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Así que viene David. Y cuando viene David, dice Dios: este es. Y ahí Dios se alegra. Pero en la casa se vistió de luto. ¿Quién es este? Y comenzaron ya hasta a dudar de Samuel. ¿Cómo va a ungir a David? Si David ni sabe, es pastor de ovejas. ¿Qué va a ser guerrero? Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. Él no puede. No es nadie. No es simple. Es pobre. Así que toda la fiesta, hermano, le quedó acá la comida a los hermanos. Tal vez tragaron esa noche o en esa tarde y se terminó la fiesta. Al final todas las expectativas se vinieron abajo. Al final nada pasó. Así que imagínense el ambiente, hermano. Imagínense el ambiente, porque después cuando fueron a la guerra le seguían odiando a David. Le seguían diciendo: conocemos la malicia de tu corazón. Imagínense que esa fiesta que estaba preparada para el ungimiento se transformó en un momento de derrota y de fracaso, supuestamente para los hermanos. Así que David no fue ni felicitado por su padre ni por sus hermanos, nada. Al contrario, empezaron a hablar de Samuel y dijeron: parece que Dios se equivocó, parece que hizo las cosas mal. Así que se terminó la fiesta. Nadie saludó, nadie felicitó, nadie bendijo a David. Es más, cuando Dios ungió a David, dice que Samuel tuvo miedo y dijo: no, pero ¿cómo voy a ungirlo? Entonces, ¿sabe lo que hizo? Le dijo Dios: mira, anda para el lado donde está Jessé, donde está David, anda a ungirlo, pero lleva una vaquita. Y si alguien te pregunta, no, vos decirle que va a hacer sacrificio, que nadie se entere. Era una unción anónima, era una unción sin trascendencia.
Era una unción que nadie se tenía que enterar. Él fue ungido, pero en medio del anonimato, en medio del desconocimiento de la gente, nadie había reconocido, solo Dios y Samuel habían ungido a David. Los demás, nadie sabía nada. Hermanos queridos, nosotros creemos a veces equivocadamente que cuando viene la unción del Espíritu Santo seremos grandes valores, seremos reconocidos de un lado y del otro. La unción de Dios está sobre nosotros y a veces tenemos que explicarle: mire, hemos sanado enfermos, hemos libertado a los oprimidos. Sí, qué interesante, pero como que ni trascendencia, ni importancia. Hermanos queridos, nadie le tuvo en cuenta en ese momento. Hermanos queridos, la primera unción está rodeado de intrascendencia. Nada importante sucede. Algunos creen que con la unción van a comenzar a tener grandes logros, grandes victorias, grandes avances, grandes crecimientos. Pero con David no pasó nada. Terminó de ser ungido y dejó la comida, que no sé si había comida para él, y volvió al campo y volvió con las ovejas y volvió a trabajar igual que antes. Yo quiero que me sigas en el hilo de lo que estoy hablando en esta mañana, porque la unción de Samuel fue una unción espiritual, pero intrascendente, silenciosa. A tu alrededor quiero decirte: no pasa nada. Vos recibiste la unción, el Espíritu Santo te tocó, te hiciste amigo del Espíritu Santo, te quebrantaste, y a lo sumo te dicen en tu casa: estás loco, estás pasado de revoluciones, estás misticoide, estás con delirio místico, o tenés alguna cosa rara. Y lo que vos viviste espiritualmente, esa unción que vino sobre tu vida, es intrascendente para tus amigos, tus conocidos. Nada sucede. Es más, te ven y dicen: pero si tu vida no avanza para nada, pero si estás empobrecido, pero si estás afligido, pero si estás sin resultados. Hermanos queridos, esto fue lo que vivió David cuando fue ungido. Algunos fueron ungidos, fuimos ungidos y pensamos que ese día nos llevaríamos el mundo por delante, y lo único que hicimos, nos golpeamos contra la pared y quedamos golpeados. Porque cuando vino la unción de Samuel, la unción del Espíritu Santo, en ese momento, en el alrededor y en las circunstancias, nada pasó. Posiblemente te pasó esto. Recibiste una palabra, una unción, un derramamiento, pero nada pasó. Nada lograste. Nada sucedió. Otra de las cosas, escuche, el entorno de fracaso. ¿Ungido para qué? Ahí lo leímos claramente. Y David se fue a la cueva de Adulam. Algunos son ungidos y dicen: irás a las naciones, irás a los países, y te viene la profecía de parte de Dios, correcta, es así. Viene la profecía buena de parte de Dios, esto va a suceder. Pero al poco tiempo, ¿saben dónde fue David? A la cueva de Adulam, y se rodeó de los muertos de hambre, de los endeudados y afligidos de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Fue rodeado de gente fracasada, de gente que estaba escondida en una cueva. Eran ladrones, estaban escapando porque ni sus deudas podían pagar. Estaban muertos de hambre. Y a veces nosotros recibimos la unción, hermanos queridos, ¿y cuál es nuestro entorno? El hambre, la deuda, la miseria. ¿Quién te rodea? Los fracasados rodearon a David. No se juntó con los grandes, se juntó con los fracasados. O no sé qué pasó, pero alrededor de él estaban los fracasados. La unción del Espíritu Santo vino sobre él y estaba rodeado de gente de fracaso. Ni plata le podía pedir, nada le podía pedir a ellos, porque no eran nadie, porque no podían hacer nada. Gente de fracaso. Dice la Biblia: 400 que estaban en la cueva de Adulam. 400 roñosos, zaparrastrosos, decía un pastor una vez, haciendo el estudio. Esta era gente perversa, eran gente vil, eran gente que la sociedad lo tenía como escoria.
unción del Espíritu Santo para estar con los reyes, para estar con los grandes, para estar con los poderosos. No, para estar con los muertos de hambre y afligidos de espíritu. Y vos te preguntaste: ¿para qué me ungiste, Señor? ¿Para qué me diste la unción? ¿Para qué te busco? ¿Para qué soy amigo del Espíritu Santo? Si lo que tengo alrededor es gente endeudada, es gente empobrecida, es gente muerta de hambre. ¿Qué equipo que hizo David? Un equipo miserable, un equipo que daba lástima. Muchas veces, hermanos queridos, recibimos la unción, pero el entorno sigue siendo de fracaso, de deuda. Y dice que no tenían ganas de vivir. Además de la unción, cuando recibe la unción, se va con gente que tenía espíritu de muerte. Algunos pensaron que la unción le iba a cambiar el entorno, que le iba a cambiar la realidad. Pero David estuvo con los muertos de hambre y endeudados. Pero es más, escuche, ¿qué es lo que pasó después de la primera unción? La realidad miserable personal. David vivió una realidad miserable. Ni siquiera tenía un arma. Cuando un rey es ungido, cuando era levantado, recibía la corona, recibían regalos. Todos los reyes recibían regalos especiales cuando eran ungidos reyes en aquel entonces. Y se le daba su arma, y se le daba su espada simbólica, o la que usaban en la guerra. Se le daba esa espada como un símbolo de aquí está el guerrero nuestro. Y sin embargo, cuando él fue ungido, no tenía nada. Hermanos queridos, escuchen, no tenía nada. Tuvieron que darle la espada de Goliat. Ahí lo dice la Biblia, lo leímos. El mismo enemigo, el filisteo incircunciso, y esa herramienta que era símbolo del que la tenía, Goliat, fue a parar a las manos de David. ¿Sabe lo que recibió? Una espada miserable, porque era la espada del enemigo. Sabe que muchas veces recibimos unción y lo que tenemos en nuestra mano nos sirve aparentemente para nada, y no podemos hacer nada, y decimos: ¿para qué me ungiste? ¿Para qué tengo a Dios? ¿Para qué confío en Dios? ¿Para qué sigo creyendo en Dios si no tengo nada? No tenía espada, le tuvieron que dar una espada prestada porque ni siquiera tuvo un regalo. Tenía a sus padres. ¿Sabe que tuvo que ir a pedir? Por favor, alguien que me cuide a mis padres, porque no tengo ni dónde estén ellos. Los metió en Moab con los moabitas. Y dice: denle lugar a mis padres, cuídanlo, porque yo estoy en un escondite, porque yo no tengo lugar para vivir. Los padres y los hermanos no lo querían. El rey lo perseguía. Lo único que tenía era la cueva de Adulam, y allí no podía tener a sus padres, ni tenía un lugar para sus padres. Una miseria que rodeaba su vida, la indignidad, la humillación de tener una espada prestada del enemigo. Vivía escondiéndose. Tuvo, como le dije, que meter a sus padres en asilo en Moab. Además empezó a mostrarse y a tener culpa, porque por causa de él Saúl se había enloquecido y mató a 85 sacerdotes de Dios. Y sabe lo que le dijo a Deog, que lo fue a ver, y le dijo: culpa mía, han muerto los sacerdotes de Jehová. Así que él, por causa de él, encima de todo tenía que cargar con 85 muertes. Y se preguntaba, yo me pregunto si David acaso se preguntaba: ¿para qué fui ungido? Para tener un entorno miserable, para no tener ni siquiera mi propia espada, para no tener ni dónde alojar a mis padres. ¿Para qué fuimos ungidos? Muchas veces nos preguntamos: ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios hizo algo para mí o por mí? ¿Para qué me dio una palabra? ¿Para qué me pusieron las manos? ¿Para qué me bauticé? ¿Para qué el Espíritu Santo me tocó? Si nada ha cambiado, si mi vida es intrascendente, si estoy rodeado de fracasados y si no tengo nada. Era la respuesta inmediata de la primera unción. Aun cuando había vencido Goliat, todavía lo seguían criticando y buscando. Nada había llegado. Él podía decir: Dios, yo trabajé para vos, te vencí al filisteo, levanté el ánimo de tu pueblo, le levanté la dignidad, lo quité de la humillación. ¿Por qué no me das bendición? Porque pasaron muchos años. Cuando David, hasta los 30 años, David estaba escapando, viviendo en una cueva y pasándola mal. ¿Cuánto tiempo hace que la estás pasando mal? ¿Cuánto tiempo hace que las cosas no cambian?
¿Cuánto hace que Dios te habló, te tocó, pero no ha cambiado nada? No ha visto una transformación, no has visto. Pero hermano querido, quiero decirte algo muy importante. Dice la palabra que había en el palacio gente que decía: David es el más apreciado. Él no lo sabía, pero había gente que lo apreciaba. Dios tenía gente que lo valoraba. Hermanos queridos, que nosotros vemos fracaso, intrascendencia y necesidad, hay gente que te valora. Dios mismo te está valorando. Dios mismo te está poniendo en un lugar de importancia. Alguien diga amén, amén y amén. Dios te está valorando. Dios te está valorando. Él te ungió para valorarte. Y no solamente esto, hermanos queridos, escuchen, porque Él, a pesar de todo, seguía tocando el arpa. A pesar de todo, era un adorador. Él no dijo: Señor, ¿para qué me ungiste? Seguía adorando, y muchas veces tocaba el arpa, y aún cuando estaba, de pronto se ponía bien Saúl y se acercaba y tocaba, y de pronto se volvía loco y tenía que huir a la cueva de Adulam o a algún otro lado. Así que, hermanos queridos, en medio de la intrascendencia, de los fracasados y de su realidad miserable, seguía alabando a Dios. Dios te ungió para que le alabes. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos queridos, él todavía tenía confianza en sí mismo. Él todavía tenía autoconfianza, tenía también, por supuesto, su autoconfianza era porque estaba su corazón puesto en Dios. Porque a pesar de todas las cosas, cuando vino Doeg y Abiatar eran los únicos que había escapado, Saúl le dijo: a estos los voy a matar. Entonces fueron a verlo a David, y mire el último versículo que leímos: y ahora Saúl te quiere para matarte también a ti. Dice: pero no tengas miedo, que conmigo estarás. Escuchen bien, seguro. Él todavía sabía que la unción de Dios le iba a dar la protección, que él no iba a caer, que él no iba a ser derrotado, que él no iba a quedar en el camino. Si fuiste ungido por el Señor, no vas a quedar en el camino, no vas a ser destruido. Todavía tu vida está segura, tu corazón está seguro en Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esa unción. Gracias por esa unción, porque todavía sé que mi vida está segura. Aunque haya gente alrededor fracasado. Pero quiero decirle esto, no sé si tendremos tiempo en esta mañana, pero esos 400 se transformaron en 600 valientes. Se multiplicaron en valientes. Alguien diga amén. Porque la unción, como yo le dije, es silenciosa. Nadie se entera. Pero así como es silenciosa, va trabajando en tu vida. Y un día sos como David, el más grande. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero hablarte de la segunda unción y la tercera, para que en esta mañana podamos entender. David mantenía su unción, su integridad y su fortaleza, como vimos. Pero hay una segunda unción. Y lo vamos a leer en segundo libro Samuel, apenas unas hojitas más adelante. En el segundo libro Samuel, capítulo 2, versículo 3. Dice: David se llevó de Judá. Versículo 2, 3. David se llevó también a sus soldados con sus familias, y todos ellos vivieron en los pueblos cercanos a Hebrón. Entonces la gente de Judá fue donde estaba David, escuchen, y le derramó aceite sobre su cabeza. Los de Judá ungieron por segunda vez a David, derramaron aceite sobre su cabeza, así lo declararon rey de Judá. Y como le informaron que la gente de Jabes de Galaad había enterrado a Saúl, David envió a los de Jabes este mensaje: que Dios los bendiga por ser tan fieles al rey, pues hasta lo enterraron. Que Dios los trate siempre con mucho amor y que nunca los abandone. ¿Cuántos dicen amén? Yo también haré lo mismo por el bien que han hecho. Así que
anímense y sean valientes, porque aunque Saúl ha muerto, ya la gente de Judá me ha hecho rey. ¿Cuántos dicen amén? La segunda unción es la unción de Hebrón en Judá. Era la que él recibió en Hebrón por medio de la gente de esta única tribu. Hermanos queridos, esta era la segunda unción después de mucho tiempo de soledad y de fracaso, cuando él solamente tenía que transformar a esos guerreros muertos de hambre y ayudarle y darle de comer y enseñarle las cosas porque no tenían nada. A partir de ese momento alguien se le sumó. Había 12 tribus de Israel y solamente una, la de Judá, y algunos de Benjamín, pero la tribu de Judá solamente ayudó a David. Él fue ungido, hermanos queridos, y la pasó mal los primeros años, pero vino la segunda unción y comenzó a crecer. Ya era rey sobre una de 12 tribus, una 12ª parte nada más. Comenzó a ser el rey, comenzó a gobernar sobre ellos, comenzó a recibir el reconocimiento, hermanos queridos, de la intrascendencia. Ahora, aunque sea uno, dijo: este es un ungido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, así es el proceso de Dios. No es que de la noche a la mañana seremos los grandes. Pasó tiempo desde la primera unción, pero cuando vino la segunda, algunos, apenas uno de 12, comenzaron a reconocer: este es David, este es el ungido, este es el que Dios ha preparado para nosotros. Él fue ungido, pero no fue ungido para nada, sino ahora había una pequeña tribu, la tribu de Judá, una de las tribus, que comenzó a reconocerlo. Hermanos queridos, en esta segunda unción, la gente comenzará a reconocerte, pero sobre todo el diablo se dará cuenta. El diablo se da cuenta que es un ungido del Señor, que ha sido preparado. Él andaba con su familia, donde reposar, donde buscar lugar. Pero ya se había transformado por el poder y por la unción. Él y los fracasados se habían transformado ya en guerreros valientes. Así que lo dijeron: miren lo que es David, mire la gente que tiene, hermanos queridos. Y lo llamaron para que reine sobre Judá. Pero no solamente eso, sino que ahora comenzó a hacer influencia a los demás. Dice que tomó a los de Jabes y los bendijo. Le dijo: ustedes son fieles. Y comenzó a bendecir. Hermanos queridos, cuando viene esta segunda unción, comenzamos a bendecir a los demás. Comenzamos a impactar a los demás. Aunque sea uno de 12, aunque sea una persona por ahí perdida, donde nadie le da importancia, pero tu vida va a ser usada para bendecir al necesitado. Amén. La segunda unción comenzó a tener espacio, comenzó a tener propósito, comenzó a tener lugar, comenzó a conseguir dónde vivir. Dice que ahora le trajeron cerca de las ciudades importantes. Salió de la cueva. Hermanos queridos, quiero decirte que un día saldrás de la cueva de Adulam. ¿Cuántos dicen amén? Un día vas a salir de la cueva de Adulam, y lo que no tenías ni siquiera para tus padres, aquí ya comenzó a tener lugar cercano a Hebrón, porque Dios lo estaba bendiciendo. Alguien diga amén. La segunda unción, la unción que le dio más trascendencia, un poquito pero mayor, comenzó a crecer. Y dice que le dijo a los demás, los bendijo a los demás. Y dice en el versículo 6 que Dios los bendiga. Él ya comenzó a impactar, él ya comenzó a influenciar. Yo quiero decirte, tanta unción que tenemos, ¿a quién estás influenciando? ¿A quién estás bendiciendo? ¿Quién está siendo impactado por tu vida? Es el tiempo de que pongas en práctica esta unción. Y dice que los bendijo, versículo 6, y dijo que Dios siempre lo trate con amor y que nunca los abandone. Se transformó en un intercesor, a pedir por la gente, a pedir por los soldados, por los que eran fieles. Comenzó a trabajar en ellos, en los de Judá. Hermanos queridos, esto nos indica que hay un crecimiento, que de la intrascendencia de la gente rodeada, que nos rodea a veces de fracaso,
y de los problemas personales comenzamos a ser agentes de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Comenzamos a impactar, comenzamos a bendecir, comenzamos a declarar que Dios es bueno y comenzamos a afectar a otras personas. Y David comenzó a afectar a otras personas. No importa lo que pases, fuiste ungido y tal vez tengas que empezar de nuevo, pero hay más de Dios. Dios no te abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera unción, y a esto voy, que en este día seamos ungidos 3 veces. 2 Samuel 5, versículo 2 y 3, allí en adelante. 1. Después de todo esto, las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Escuchen, las 11 tribus que faltaban fueron a Hebrón para hablar con David. Y los líderes dijeron: Su Majestad, nosotros somos familiares de usted, queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Saúl era rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios de que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro rey. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David hizo un pacto con ellos y un pacto con Dios como testigo. Y por su parte los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David. Ya no era la unción de Samuel ni la unción de Hebrón, era la unción de todo Israel. Ahora las 12 tribus completas comenzaron a ungir al rey David. Y esta tercera unción significó el fin de la malaria, el fin de la miseria, el fin de los fracasos. Comenzó a reinar sobre todo. Hermanos queridos, yo quiero decirte que viene la tercera unción, que viene la tercera unción sobre nosotros y se termina. Yo estoy profetizando en esta mañana: se termina el fracaso, se termina la miseria, se termina el dolor. Hermanos queridos, lo que dice la palabra del Señor, cuando vino la tercera unción, es la unción que viene. ¿Sabe lo que le decían sus hermanos en la primera unción? Ahí viene el de malvado corazón. David, conocemos la malicia de tu corazón. Pero cuando vino la tercera unción, se acercaron a Hebrón y le dijeron: Su Majestad, porque Dios le cambió el nombre. Hermano querido, antes te llamaban con tus apodos y te maltrataban y te decían el fracasado, el miserable. Pero viene la tercera unción y te dirán: Su Majestad, Su Majestad, Su Majestad. Porque Él dice ahora, escuche, dijeron los de Israel, ahora, lo leí recién, ahora, hoy, ahora se cumple la promesa de Dios. Llegó el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo estoy profetizando: llega el cumplimiento de la promesa, llega la promesa de Dios y serás bendecido, y serás bendecido. Ponete de pie y serás ungido para grandes cosas y serás el conquistador de Israel. Yo estoy profetizando en esta mañana. Viene el tiempo de Dios. Ya no te dirán el fracasado, te dirán: Su Majestad. Viene el tiempo de la promesa. Y ahora el que comía en una cueva los desechos, los que comían de la basura, comenzó a comer en el palacio del rey y dormía en el palacio y tenía lugar para sus padres y fue prosperado. Cerrá tus ojos y decí: Señor, levanta tus manos, recibo la tercera unción en esta mañana. Levanta tus manos y decí: recibo la tercera unción, la recibo para ser rey, para ser reina, para gobernar sobre toda Israel, para que gobiernes sobre tu familia, para que te gobiernes sobre tu economía, para que gobiernes sobre tu salud, para que gobiernes frente al diablo, para que gobiernes en todo lo que habías perdido hasta ahora. Yo quiero profetizarte el versículo que dice: ahora llegó el cumplimiento de la promesa. ¿Cuántos lo profetizan? Vamos, decir: hoy se cumple mi promesa. Vamos, decir: ahora se cumple mi promesa. Vamos, solta esta palabra: ahora se cumple mi promesa, ahora se cumple mi promesa. Y rabacata caitará la macaya. Hoy se cumple mi promesa. Ya no comeré en una cueva con los endeudados, afligidos y fracasados. Hoy me mudo al palacio del rey. Hoy como rey. Hoy me visto como rey. Hoy duermo en cama de rey. Hoy vivo una vida diferente. Llegó la tercera unción.